Una mañana luminosa en Ciudad de México. El sol se colaba entre los edificios altos del barrio de Polanco, y las vitrinas brillaban como si fueran parte de una joyería. A las 10:12 de la mañana, un hombre cruzó la calle con pasos lentos pero firmes. Su camisa blanca tenía manchas antiguas de café, el pantalón estaba arrugado, y los zapatos, aunque limpios, mostraban el cuero agrietado por los años. El sombrero de palma, desgastado por el sol, no ocultaba la dignidad con la que lo llevaba. Su rostro estaba curtido por el tiempo, con arrugas profundas y ojos que parecían haber visto más de lo que cualquiera podría imaginar. Cruzó la puerta de vidrio de la concesionaria Motores del Futuro. El aire acondicionado lo envolvió de inmediato, cortando el calor seco del exterior. Dentro, el ambiente era estéril, brillante, moderno. Todo olía a cuero nuevo, a éxito. Autos lujosos se alineaban como esculturas, y los vendedores se movían con rapidez, vestidos como ejecutivos de Wall Street. Uno de ellos, Alan, fue el primero en notar al visitante. Joven, ambicioso, y vestido con un traje ajustado de marca, Alan se acercó con una sonrisa que no le alcanzaba los ojos. «Disculpe, señor. ¿Busca a alguien? ¿Tal vez el área de autos usados? Está del otro lado del edificio». El hombre no respondió de inmediato. Observaba con detenimiento un sedán negro, elegante, perfectamente pulido. Se acercó al vehículo como quien reconoce a un viejo conocido. «Me interesa este modelo», dijo finalmente, con voz tranquila. Alan frunció el ceño apenas por un segundo, luego volvió a sonreír. «Este es uno de nuestros modelos más exclusivos, el Báltico 7. Tiene motor híbrido, asistencia inteligente en ruta, sistema de seguridad europeo. Tal vez quiera ver algo más sencillo primero, algo que se ajuste mejor a su presupuesto». «¿Mi presupuesto?», repitió el hombre, sin levantar la voz, sin mostrar molestia. Alan se encogió ligeramente de hombros. «No lo digo por ofender, claro. Es solo que este tipo de vehículo no es para cualquiera. Muchos vienen a mirar, pero pocos pueden». El silencio que siguió fue incómodo. El hombre seguía observando el coche con atención, como si no hubiera escuchado las últimas palabras. Desde el fondo del salón, Lucía, una vendedora de unos 40 años, con porte elegante y mirada firme, observaba la escena. Conocía bien a Alan, y más de una vez había sido testigo de su arrogancia disfrazada de amabilidad. Lucía se levantó de su escritorio y se acercó con pasos seguros. «Buenos días, señor. Me llamo Lucía. ¿Le gustaría que le mostrara el interior del vehículo?». El hombre sonrió apenas. «Gracias, señorita. Solo estaba mirando. Este modelo me trajo recuerdos». «¿Recuerdos?». «Sí. Cuando era joven trabajé como ingeniero. Este diseño me recuerda a uno que ayudamos a desarrollar hace décadas. Claro, este es más moderno, pero las líneas, el alma del auto, se parece». Lucía lo miró con curiosidad genuina. «¿Usted trabajó en diseño automotriz?». «Digamos que he estado involucrado en varios proyectos. A veces como técnico, otras como inversor». El hombre metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó una pequeña libreta de cuero, gastada y con bordes doblados por el tiempo. La abrió con cuidado y señaló una página llena de anotaciones. Lucía alcanzó a leer varios nombres de empresas, porcentajes, y entre ellos, algo que la hizo contener la respiración: Motores del Futuro participación, 12%. Antes de que pudiera decir algo, él cerró la libreta y la guardó con tranquilidad. «No se preocupe, no vine a hacer escándalos. Solo quería ver cómo tratan aquí a un desconocido. A veces es necesario ver con los propios ojos si los valores que uno apoyó siguen presentes. Al parecer, han cambiado». Lucía sintió una punzada de vergüenza, aunque no era ella quien debía sentirla. El hombre se giró y comenzó a caminar hacia la salida. Sus pasos eran lentos, pero cada uno resonaba con fuerza sobre el mármol pulido del piso. Alan, que había regresado con las llaves de un modelo compacto, lo vio pasar y murmuró: «Ahí va otro soñador». Lucía no respondió. Observó al hombre cruzar la puerta, perderse en la luz del día. Algo en su porte la hizo pensar que ese soñador cargaba más poder que cualquiera en esa sala. Ya en la acera, el hombre sacó su celular y marcó un número. «Luis, llama al director general de Motores del Futuro. Diles que mañana vendré como representante del Grupo Saavedra. Quiero revisar el estado de nuestra participación. Y decide si seguimos o vendemos». Colgó sin más. El viento levantó ligeramente su sombrero, pero lo sostuvo con una mano firme. A su alrededor, la ciudad seguía su ritmo frenético, sin saber que acababa de presenciar el inicio de una pequeña revolución.
El reloj marcaba las 9:18 de la mañana, cuando la sala de juntas del edificio corporativo de Motores del Futuro comenzó a llenarse. Las paredes de cristal ofrecían una vista impresionante de la ciudad, pero dentro reinaba una tensión sutil. El CEO, Alejandro Durán, un hombre de traje impecable y sonrisa medida, revisaba unos papeles mientras tomaba café sin azúcar. A su derecha, su asistente personal, Mariana, hablaba por teléfono en voz baja. A su izquierda, el director financiero leía un informe con gesto serio. ¿Están seguros que fue el Grupo Saavedra quien solicitó esta reunión?, preguntó Alejandro sin apartar los ojos del documento. Sí, señor. La solicitud llegó directamente del señor Luis Guerra, su mano derecha. Dijo que vendría el propio don Arturo. Confirmaron hace 15 minutos. Alejandro dejó de leer. El nombre de Arturo Saavedra no era uno cualquiera. Era una leyenda silenciosa en el mundo empresarial mexicano. Dueño de participaciones estratégicas en más de 15 empresas, se sabía que había ayudado a fundar, rescatar o escalar negocios clave en múltiples sectores, desde el agro hasta la tecnología. Lo que pocos sabían era que Arturo casi nunca aparecía. Mandaba representantes. Prefería el silencio, las acciones por encima de las palabras. Y, sobre todo, detestaba la arrogancia. El sonido del ascensor interrumpió los pensamientos del CEO. Todos en la sala giraron la cabeza cuando se abrieron las puertas. Entró primero Luis Guerra, elegante y sereno como siempre. Detrás de él, caminando con paso pausado, estaba Arturo Saavedra. Misma camisa blanca. Mismos zapatos gastados. Mismo sombrero. El silencio fue inmediato. Mariana casi dejó caer su celular. Alejandro, al reconocerlo, se levantó de inmediato. Don Arturo, qué gusto tenerlo con nosotros. No sabíamos que usted venía en persona. A veces hay cosas que uno necesita ver con sus propios ojos, respondió Arturo, estrechando su mano sin prisa. Además, quería revisar personalmente algo que me dejó inquieto. Se sentaron. Arturo no pidió café ni agua. Tampoco sacó una carpeta ni abrió su libreta. Solo miró alrededor, como si evaluara la atmósfera misma del lugar. Hace tiempo, cuando pusimos dinero en este proyecto, lo hicimos porque creímos en la visión. Queríamos crear una marca que no solo vendiera coches, sino que inspirara respeto, elegancia y, sobre todo, humanidad. Alejandro asintió, nervioso. Y así ha sido. Motores del Futuro ha crecido un 23% anual desde su fundación, tiene presencia en 7 estados y vamos camino a abrir la 8ª sucursal este trimestre. Sí, cifras hermosas, interrumpió Arturo. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando del alma. Luis abrió su portafolio y deslizó sobre la mesa un informe. Era un resumen del comportamiento comercial en las sucursales, incluidos algunos reportes internos que Mariana, con discreción, había filtrado. Entre ellos, comentarios de clientes, evaluaciones de trato y algo más, registros de cámaras de seguridad. Arturo colocó un pequeño control sobre la mesa. Con un clic, se activó una pantalla. Un video comenzó a reproducirse. Era la grabación de la visita de Arturo a la concesionaria de Polanco el día anterior. La escena mostraba claramente a Alan recibiéndolo con desdén, Lucía interviniendo, y finalmente, la salida de Arturo. Nadie habló durante 1 minuto. Cuando el video terminó, Alejandro tragó saliva. Don Arturo, le ofrezco una disculpa profunda. Esto no representa lo que somos. Pero sí representa lo que permiten, dijo Arturo, sin levantar la voz. La cultura de una empresa no es lo que dice el manual, es lo que pasa cuando el jefe no está mirando. Y si eso ocurre en su sucursal más importante, ¿qué estará ocurriendo en las demás? Luis lo miró con calma, y luego habló por primera vez. Hemos preparado 2 propuestas. Una, para reestructurar los valores internos de la empresa, incluyendo nuevas políticas de atención, programas de sensibilización y revisión de personal. Y otra, para vender nuestra participación y salir del proyecto. Arturo los observó a todos. El CEO estaba visiblemente incómodo. Mariana bajó la mirada. Solo el director financiero mantenía la compostura. Lo que vi ayer, continuó Arturo, no fue solo un mal vendedor. Fue un síntoma. Y no suelo ignorar los síntomas. Alejandro intentó recuperar el control. Estamos listos para hacer los cambios necesarios. Si nos da una semana, podemos presentar un plan concreto, con nombres, acciones y fechas. No queremos perder su confianza, don Arturo. Por un momento, nadie respiró. Tienen 3 días, dijo finalmente el empresario. Quiero ver ese plan. Y quiero verlo en acción. Se puso de pie sin mirar a nadie más. Luis lo siguió.
Justo antes de salir de la sala, Arturo se detuvo. Ah, y una última cosa. Quiero que el vendedor de ayer me reciba en persona la próxima vez. Pero esta vez, con una sonrisa de verdad. La puerta se cerró detrás de ellos. El silencio que quedó fue más ruidoso que cualquier grito. A unas cuadras de ahí, Lucía entraba a la misma concesionaria donde había ocurrido todo. Había recibido una llamada anónima esa mañana, pidiéndole que se mantuviera cerca. No sabía por qué, pero sentía que algo grande se estaba moviendo. Y ella ya no era solo una vendedora más. Ese mismo día, en la tarde, un correo comenzó a circular entre todos los gerentes regionales de Motores del Futuro: Operación Renacimiento, instrucciones internas para revisión y reestructuración urgente del equipo comercial. El asunto no decía más, pero bastó para que todos supieran que algo serio estaba por comenzar. Y en algún lugar del norte de la ciudad, Arturo se quitaba los zapatos y se sentaba en su vieja mecedora de madera. Observaba los papeles del día y sonreía. No por haber sido reconocido, sino porque, una vez más, había confirmado lo que siempre creyó: el verdadero poder no está en lo que uno posee, sino en cómo se elige actuar, incluso cuando nadie está mirando. A las 7 de la mañana, el sonido de los portones metálicos subiendo retumbó en toda la concesionaria de Polanco. Alan llegó como siempre, con sus lentes de sol aún puestos, café en mano y el celular pegado a la oreja. Hablaba con alguien sobre un viaje que estaba planeando, mientras ignoraba por completo al personal de limpieza que ya iba terminando su turno. Lucía ya estaba dentro. Había llegado una hora antes. Su instinto le decía que esa mañana sería distinta, aunque no tenía idea de hasta qué punto. Se había maquillado apenas, el cabello recogido en una trenza sencilla. Vestía con sobriedad, como de costumbre, pero había en ella una firmeza nueva. Alan pasó junto a ella sin saludar. «Hoy toca vender, Lu», dijo mientras caminaba. Nada de jugar a la heroína con los ancianitos. Lucía no respondió. Solo lo miró por un instante, luego bajó los ojos y fingió revisar unos papeles. Minutos después, un vehículo negro de placas reservadas se estacionó frente a la entrada principal. De él bajaron dos hombres. Uno era Luis Guerra, con su andar pausado y mirada imperturbable. El otro, un joven que nadie conocía, trajeado, con una carpeta bajo el brazo. Caminaron directo hacia la oficina del gerente. En menos de 5 minutos, toda la atmósfera en la concesionaria cambió. El gerente, un hombre normalmente relajado, salió de su despacho con rostro pálido. «Reúnan a todo el equipo», dijo. Ahora, los vendedores, los administrativos, incluso 2 mecánicos que habían entrado por la zona de servicio, se agruparon frente al mostrador principal. Lucía sintió que su pulso se aceleraba. Luis tomó la palabra sin levantar la voz, pero cada sílaba que pronunciaba tenía el peso de una sentencia. «Buenos días. Mi nombre es Luis Guerra, representante del Grupo Saavedra. A partir de hoy, esta sucursal entra en revisión directa. Estaremos evaluando procesos, comportamiento del personal y la calidad del trato a los clientes». Una murmuración recorrió el grupo. «Quienes no tengan nada que temer, pueden continuar con su trabajo normalmente», agregó el joven junto a él, mientras sacaba papeles. «Pero aquellos que consideren que su manera de actuar podría ser un problema, tienen la opción de presentar su renuncia ahora mismo». Alan soltó una risa nerviosa. «¿Qué es esto? ¿Una cámara escondida? ¿Una broma de recursos humanos?» Luis lo miró por primera vez, sin sonreír. «Usted es Alan, ¿cierto?» «Sí, claro. El mejor vendedor de esta sucursal. Segundo en todo el estado», dijo con una sonrisa forzada. «Interesante», respondió Luis. «Entonces seguramente podrá explicarnos por qué ayer atendió de forma despectiva a un cliente, sin siquiera hacer el intento de entender quién era». Alan empalideció. «¿De qué cliente estamos hablando?» Lucía dio un paso al frente. «Del señor de ayer. El que usted mandó al área de usados sin siquiera dejarlo hablar. El que yo atendí después. El mismo que resultó ser uno de los dueños». Alan se quedó en silencio. Por primera vez, no supo qué decir. Su arrogancia parecía haber desaparecido como el vapor sobre el capó de un auto caliente. Luis no necesitó más. «No estamos aquí solo por usted, Alan». Pero su actitud fue la gota que colmó el vaso. «Queremos recuperar el alma de esta empresa. Y eso empieza hoy». El joven asistente comenzó a llamar uno por uno a los empleados a una entrevista privada en la oficina del gerente. Revisaban sus expedientes, preguntaban sobre su trato con los clientes, pedían ejemplos. Era un juicio silencioso, sin jueces visibles, pero con consecuencias reales. Lucía fue una de las últimas en entrar. Luis la saludó con un gesto amable. «Nos han hablado bien de ti», dijo.
Y vimos la grabación. Pero queríamos escuchar de tu propia boca, ¿por qué lo ayudaste? Ella respiró profundo. No lo ayudé porque fuera rico, ni porque sospechara quién era. Lo ayudé porque lo necesitaba. Y porque merecía respeto, como cualquier otra persona. Luis asintió, anotó algo, y le pidió que esperara noticias en las próximas 48 horas. Ya entrada la tarde, cuando el sol comenzaba a inclinarse y a teñir de dorado los autos en exhibición, el gerente volvió a reunir al equipo. Habrá cambios, dijo, sin rodeos. 2 personas serán trasladadas. Una fue invitada a retirarse. Y también hay una promoción. Todos miraron alrededor, intentando adivinar. Lucía, continuó el gerente, a partir de lunes serás la nueva subgerente de ventas. El grupo Saavedra pidió que te encargues de implementar el nuevo modelo de atención y supervisar su cumplimiento. Lucía se quedó quieta por un momento. Luego asintió con la cabeza. No hubo aplausos, pero tampoco hubo protestas. Alan miró al suelo. No dijo nada. Lo habían trasladado a una sucursal menor en las afueras de la ciudad, bajo proceso de evaluación, sin fecha de regreso. Esa noche, Lucía caminó sola por la ciudad. No se sentía triunfadora. Se sentía responsable. Sabía que lo difícil recién empezaba. Pero también sabía algo más. Había sido vista, y había sido escuchada. En algún lugar de la ciudad, Arturo cenaba solo en una fonda. Leía un libro mientras comía arroz con frijoles y carne asada. El dueño del lugar, un hombre mayor, lo conocía desde hacía años y no le cobraba más que lo justo. ¿Y cómo estuvo el día, don Arturo? Movido, respondió él con una sonrisa discreta. Pero justo. Esa noche, Arturo volvió a su casa, sacó su libreta y escribió una frase nueva. El respeto no se exige, se cultiva. Y debajo de esa frase, dibujó una línea horizontal, como si ese fuera el fin de una etapa. Pero justo cuando cerraba el cuaderno, su celular vibró. Era un mensaje de voz. Lucía. Su voz era firme. Buenas noches, don Arturo. Sé que no espera escucharme, pero quiero agradecerle. Y también quiero proponerle algo. Tengo una idea para transformar no solo esta concesionaria, sino muchas más. Cuando tenga tiempo, me gustaría contársela. Él sonrió. No solo había justicia, había también futuro. Y entonces entendió que lo que empezó como una prueba silenciosa, ahora se había convertido en una cadena de cambios que podía llegar más lejos de lo que había imaginado. Desde que Lucía asumió el cargo de subgerente, la energía dentro de la concesionaria había cambiado. Los autos seguían brillando bajo la luz blanca de los focos, y los pisos seguían igual de encerados, pero había algo nuevo en el ambiente. No era solo respeto. Era observación. Cada mirada, cada palabra, cada decisión, todo parecía pesado con una balanza invisible. Lucía llegaba todos los días antes que nadie. Revisaba reportes, hablaba con los técnicos, saludaba al personal de limpieza por su nombre. A muchos les costaba aceptar que ahora ella estaba al mando, aunque no llevara corbata, ni hiciera chistes de oficina, ni fingiera sonreír cuando no quería. Pero su autoridad no venía del cargo. Venía de algo más profundo. De haber demostrado, cuando nadie la miraba, quién era. Una tarde, mientras revisaba inventarios en la bodega trasera, recibió una llamada del número que ya reconocía de memoria, Luis Guerra. Lucía, dijo él, directo. Don Arturo escuchó tu mensaje. Dice que te recibirá el viernes a las 5 en su oficina privada. Tienes 30 minutos para presentarle tu idea. Lucía se quedó en silencio unos segundos. Sabía que esa era su oportunidad. Pero también sabía que una idea sin ejecución no valía nada. Agradeció la llamada y, esa misma noche, comenzó a escribir. Durante 2 días casi no durmió. Investigó modelos de atención en Japón, sistemas de seguimiento de clientes en Alemania, testimonios de compradores que habían sido maltratados en concesionarias de todo el mundo. Pero no era solo teoría lo que le interesaba. Lo que buscaba era una manera de cambiar el corazón del negocio. De hacerlo más humano, sin perder lo comercial. El viernes, Lucía subió al piso 23 de un edificio discreto en Lomas de Chapultepec. La oficina de Arturo no tenía logo en la puerta. Solo una placa de madera con una frase grabada: habla poco, observa mucho. Luis la recibió con un gesto amable y la hizo pasar. Arturo estaba sentado en un sillón de cuero marrón, con una libreta abierta y una taza de café en la mano. Pasa, Lucía. Cuéntame qué has pensado. Lucía respiró hondo y comenzó. Quiero crear un sistema interno que premie a quienes traten mejor a las personas. No solo a los que vendan más. Quiero cambiar los indicadores de éxito.
Que cada vendedor sea evaluado también por su nivel de empatía, por la forma en que escucha, por la calidad de las relaciones que construye. Arturo no dijo nada. Solo escribía. Además, propongo una figura nueva en cada sucursal. Un mentor interno. Alguien que no venda, pero observe. Que entrene. Que corrija a tiempo. Y quiero comenzar por mí. Si mi propuesta no mejora los resultados en 3 meses, renuncio al cargo. Luis levantó una ceja. No esperaba una apuesta así. Sigue, dijo Arturo, sin mirarla aún. Y por último, quiero crear una sala. Una sala de historias. Donde cada semana se compartan relatos reales de clientes, buenos o malos. Para que los empleados recuerden por qué están aquí. Que no vendemos autos. Vendemos confianza. El silencio fue largo. Arturo cerró la libreta, se quitó los lentes y por fin la miró directo a los ojos. ¿Sabes cuántas personas me han propuesto cosas como esta? Muchas, respondió Lucía, sin dudar. Sí. Pero muy pocas se ofrecen a poner su puesto en juego por ellas. Se levantó, caminó hasta la ventana, y luego dijo sin volverse. Apruebo tu plan. Pero no bastará con ejecutarlo bien. Tendrás resistencia. Celos. Incluso sabotaje. ¿Estás lista para eso? Lucía bajó la mirada un instante. No me interesa ser querida. Me interesa que esto funcione. Arturo asintió, como si esperara justo esa respuesta. Luis anotó la fecha de inicio, lunes próximo. Al volver a la concesionaria, Lucía reunió al equipo completo en la sala de reuniones. Explicó el plan. Algunos la escuchaban con interés. Otros, con escepticismo. Y había uno en particular que la miraba con ojos fríos, Sergio, un vendedor veterano, que había sido mano derecha del antiguo gerente. Nunca había aprobado la forma de Lucía, y ahora no ocultaba su incomodidad. ¿Y ahora vamos a jugar a ser psicólogos en vez de vendedores? Dijo, burlón. Vamos a vender con propósito, respondió Lucía. Si eso te molesta, tal vez este ya no sea tu lugar. Sergio no respondió, pero en su mirada había una promesa silenciosa, él no se quedaría de brazos cruzados. Esa noche, Lucía caminaba rumbo a casa cuando recibió un mensaje anónimo en su celular. Era una foto borrosa de ella saliendo de la oficina de Arturo. Debajo, un texto: no todos están contentos con tu ascenso. Cuídate. No supo si sentir miedo o fuerza. Pero lo que sí supo, sin duda, era que el cambio real nunca viene sin fuego. Y mientras guardaba el teléfono en su bolso, una idea le cruzó por la mente como un relámpago. Quizás la verdadera batalla aún no había comenzado. El primer lunes del nuevo programa llegó con expectativa y tensión. Desde temprano, Lucía colocó una pizarra en el centro del showroom con el título, Historias que nos recuerdan quiénes somos. En la parte inferior, una hoja impresa con el testimonio de una mujer que había comprado un coche para su hijo recién graduado, agradeciendo a un vendedor que la había tratado con paciencia y honestidad. La historia no tenía nombres. No se trataba de alardear. Se trataba de recordar que cada cliente tenía una historia detrás, y que no siempre venían a comprar un auto, a veces venían a comprar un poco de esperanza, de dignidad. Los primeros días, algunos empleados ignoraban la pizarra. Otros la miraban de reojo. Pero no faltó quien se acercara en silencio, fingiendo acomodar su corbata mientras leía línea por línea, con el ceño fruncido. Lucía lo notó. Sabía que el cambio real empezaba en la mente, no en las reuniones. Paralelamente, comenzaron las sesiones de entrenamiento emocional. Un coach externo visitaba la sucursal cada miércoles para realizar dinámicas grupales. Algunos participaron con ganas. Otros, como Sergio, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona. ¿Y también nos van a enseñar a llorar delante del cliente?, murmuró en una de las sesiones. Lucía fingió no escucharlo, pero lo tenía anotado. Sabía que Sergio no solo no colaboraba, comenzaba a sembrar una resistencia silenciosa. Un jueves, al final del turno, Lucía encontró un sobre sin remitente sobre su escritorio. Dentro, había copias de correos electrónicos manipulados que la acusaban de favoritismo. Eran falsos, evidentemente, pero bien construidos. Lo suficiente como para generar dudas si llegaban a la persona equivocada. Guardó el sobre, sin alterarse, y al día siguiente convocó una reunión breve con todo el equipo. Sé que los cambios generan incomodidad, dijo con voz firme. Y también sé que hay quienes no están de acuerdo con esta nueva dirección. Pero quiero dejar algo claro, no estoy aquí para agradarles. Estoy aquí para mejorar esta empresa. Y eso implica tomar decisiones que a veces duelen. Pero si creen que van a detener este proceso con chismes o con guerra sucia, están subestimando lo que me trajo hasta aquí.
La sala quedó en silencio. Sergio no dijo nada, pero su mandíbula estaba tensa. Ese mismo día, Arturo recibió un informe directo de Luis. El resumen era claro: los indicadores de satisfacción del cliente habían mejorado un 17% en 2 semanas. Las quejas habían bajado. La rotación de vendedores se había estabilizado. Pero también había un apartado delicado: conflicto interno liderado por empleado S, identificado como foco de sabotaje indirecto. Arturo no respondió de inmediato. Solo escribió en su libreta: toda revolución necesita un traidor para consolidarse. Una tarde, mientras Lucía conversaba con una pareja de clientes, notó algo extraño en el sistema. Uno de los vehículos más caros había sido marcado como vendido, pero ella no recordaba haber aprobado esa operación. Revisó el expediente digital y notó inconsistencias: nombres cambiados, número de serie duplicado, firma electrónica insertada con errores. Corrió a la oficina administrativa. Allí estaba Sergio, delante del mismo archivo. ¿Sabes algo de esto?, preguntó ella, con la carpeta en la mano. Sergio se giró lentamente. Yo no tengo acceso de edición. Quizá deberías revisar con tu nuevo equipo de mentores. Lucía no insistió. Pero esa noche, revisó todo el historial del sistema y encontró 3 operaciones similares. Todas recientes. Todas autorizadas con firmas que no eran suyas. El siguiente paso fue claro. Solicitó una auditoría interna. A la semana siguiente, un equipo externo llegó con computadoras, carpetas y formularios. Revisaron movimientos, escucharon a los empleados, cruzaron información. Mientras tanto, Sergio parecía cada vez más nervioso, aunque aún mantenía su fachada de seguridad. Un lunes por la tarde, mientras todos trabajaban como de costumbre, Lucía recibió un mensaje de voz en su celular. Lucía, soy Luis. Ya tenemos el resultado de la auditoría. Y hay algo más que necesitas saber. No solo encontraron fraudes. También descubrieron algo que puede cambiar todo lo que estás construyendo. Arturo quiere verte esta misma noche. ¿Puedes venir? Lucía respondió que sí. Cerró su computadora, respiró hondo, y se marchó sin decir nada al equipo. Al llegar, Arturo estaba solo. No llevaba sombrero ni libreta. Solo una taza de té. Te felicito, dijo al verla. Has resistido más de lo que muchos podrían. Pero tengo que preguntarte algo. Lucía se sentó frente a él. No había tensión. Solo expectativa. ¿Qué estarías dispuesta a sacrificar para que tu plan funcione de verdad? Todo, respondió sin pensar. Incluyendo tu nombre. Tu paz. Tu futuro. Si es por una causa justa, sí. Arturo la observó un largo instante. Luego, se levantó y le extendió una hoja. Era un informe confidencial. Lucía lo leyó. Sus manos temblaron. Esto no puede ser real, murmuró. Lo es. Hay alguien por encima de ti, incluso de mí, que está bloqueando cambios en otras sucursales. Alguien que considera que tu programa es idealismo barato. Lucía sintió como la rabia comenzaba a hervirle dentro. No era solo Sergio. Había algo más grande. Una estructura antigua que se resistía a morir. Arturo se acercó. Esto ya no es solo tu proyecto, Lucía. Es una batalla por el alma de una empresa. Y si decides seguir, no habrá marcha atrás. Ella guardó el informe en su bolso. Entonces sigamos. No he llegado hasta aquí para quedarme callada. Salió de la oficina con paso firme, pero por dentro sabía que estaba entrando en un terreno nuevo, mucho más peligroso. La guerra ya no era contra un vendedor resentido. Era contra un sistema invisible que no aceptaba ser cuestionado. Y mientras las luces de la ciudad se encendían, una frase le retumbaba en la cabeza: algunos espejos no reflejan lo que realmente somos, solo lo que otros quieren ver. La lluvia había comenzado a caer minutos antes de que Lucía llegara a la torre corporativa de motores del futuro. Esa noche, la ciudad estaba envuelta en una mezcla densa de ruido, luces y humedad. El parabrisas de su auto vibraba con cada gota pesada que lo golpeaba, como si el cielo mismo quisiera advertirle que algo estaba a punto de romperse. Entró al edificio con paso firme, pero el corazón le latía como si quisiera salirse del pecho. Llevaba en su bolso el informe confidencial que Arturo le entregó días atrás. Lo había leído 3 veces. Cada línea, cada cifra, cada nombre. Pero aún no lograba digerir lo más grave: la verdadera resistencia no venía de abajo, ni siquiera de los mandos medios, sino desde dentro del consejo de dirección de la empresa. Subió en silencio al piso 21. Luis la esperaba en una sala privada, con paredes tapizadas en madera oscura y una sola lámpara colgando sobre la mesa redonda. Gracias por venir, dijo él,
sin rodeos. Arturo está fuera de la ciudad por unos días, pero me pidió que te mostrara algo más. Abrió un folder gris con documentos sellados. Lucía los leyó uno a uno. Contratos de renovación de franquicias, cláusulas de participación accionaria, nombres de personas que jamás había oído, y ahí estaba, César Montalvo, socio fundador, miembro activo del Consejo Ejecutivo. ¿Quién es este?, preguntó, con el ceño fruncido. Uno de los primeros inversionistas de la empresa. Nunca aparece en las fotos, ni da entrevistas, pero controla muchas decisiones desde las sombras. Es dueño de un conglomerado de empresas tradicionales. Para él, lo que tú estás haciendo es una amenaza. Lucía cerró los ojos un segundo. ¿Por qué? Porque si tu modelo se vuelve la norma, sus métodos quedan obsoletos. Porque él cree que las emociones no venden. Cree en el miedo, en el control, en las jerarquías verticales. ¿Y qué ha hecho hasta ahora? Nada directo. Pero movió influencias para detener la expansión de tu plan a otras sucursales. Y según supimos, está en conversaciones con Sergio. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Sergio? Sí. Él fue el primero en reportar desviaciones ideológicas dentro de tu programa. Usó esa palabra exacta. Y Montalvo la usó en una carta enviada al Consejo esta semana. Lo que comenzó como una resistencia interna, ahora es una campaña estructurada para derribarte. Lucía se levantó y caminó por la sala. Miró por la ventana. La lluvia seguía cayendo. Las luces de la ciudad eran como manchas en el cristal. ¿Qué opciones tengo? Luis no respondió enseguida. Podrías renunciar. Irte con la frente en alto. Has hecho mucho. Arturo te respetaría igual. O podrías quedarte, pero tendrás que enfrentarte a algo mucho más grande que un mal vendedor. Ella respiró profundo. No dijo nada por unos segundos. Si me voy, confirmo que tienen razón. Que sus métodos siguen siendo los únicos posibles. Y no lo son. Lo he visto. He visto clientes llorar por sentirse escuchados. Empleados reencontrarse con su vocación. Eso no es idealismo. Eso es real. Luis asintió. Entonces tenemos que ser más estratégicos. Montalvo no se expone, pero cuida su imagen pública. Si logramos que tu modelo se vuelva visible, si generamos apoyo real desde afuera, tal vez el Consejo no pueda frenarlo sin consecuencias. ¿Estás hablando de hacerlo público? Sí. Videos, historias, testimonios. Mostrar lo que está pasando de verdad en tu sucursal. Convertir tu pequeña revolución en una referencia nacional. Si logramos eso, ni Montalvo podrá detenerlo. Lucía se quedó en silencio. Por dentro, sentía una mezcla de miedo y euforia. Era peligroso. Podía fallar. Podía quemarse. Pero también podía cambiar todo. Voy a hacerlo, dijo finalmente. Pero no sola. Luis sonrió. No estará sola. Arturo ya lo anticipó. Dijo que si tomabas esta decisión, él regresaría antes de lo previsto. Esa misma noche, Lucía convocó una reunión con su equipo más cercano. No en la oficina. No en una sala elegante. En un café modesto del centro, donde nadie interrumpiera. Allí estaban 3 personas. Mariela, la recepcionista que la había apoyado desde el inicio, Rodrigo, un mecánico que sabía más de atención al cliente que muchos vendedores, y Nadia, una vendedora joven con un instinto natural para conectar con la gente. Lucía les mostró el plan. Vamos a contar lo que está pasando. Vamos a grabar. A escribir. A mostrar. Quiero que la gente vea cómo estamos cambiando desde adentro. Pero necesito que esto sea auténtico. Nada actuado. Nada fingido. Rodrigo fue el primero en hablar. ¿Y si nos despiden? Entonces sabremos que teníamos razón, dijo Mariela. Pero si sale bien, añadió Nadia, nadie podrá callarnos. Durante las semanas siguientes, comenzaron a filmar. Grabaron escenas reales de atención a clientes. Entrevistaron empleados que habían cambiado su visión del trabajo. Compartieron historias semanales en redes sociales. No se trataba de marketing. Era verdad cruda, viva, conmovedora. En menos de 10 días, un video alcanzó más de 300.000 reproducciones. Lo titulaban, La concesionaria que decidió escuchar. Los comentarios eran una mezcla de sorpresa y emoción. En uno de ellos, alguien escribió, si todas las empresas fueran así, yo volvería a confiar en la gente. Pero no todos aplaudían. Una noche, Lucía recibió un correo anónimo con un solo mensaje, sabes demasiado. Cuida tu boca. Lo leyó, lo borró, y siguió trabajando.
Hasta que un viernes por la mañana, mientras preparaba una nueva historia para publicar, recibió una llamada inesperada. Lucía, soy Arturo. Estoy de vuelta. Y necesito verte. Ella llegó a su oficina 2 horas después. Arturo estaba más serio que de costumbre. Sin rodeos, le dijo. El consejo se reunirá el lunes. Montalvo quiere proponer la cancelación de tu programa. Formalmente. Tienen votos. Tienen argumentos. Pero ahora tú también tienes algo. Lucía respiró hondo. ¿Qué quieres que haga? Que vayas tú misma. Que los mires a los ojos. Que les hables como hablaste conmigo aquella vez. Pero prepárate, porque esta vez no se trata solo de convencerlos. Se trata de mostrarles que ya es tarde para detener lo que empezaste. Y en ese instante, ella supo que cruzar aquella porta significaría queimar todas las pontes para atrás. No había más marcha atrás. El lunes llegó con un cielo gris y una ciudad más lenta de lo habitual. Como si el propio clima supiera que ese día algo importante estaba por decidirse. Lucía se levantó antes del amanecer, se preparó en silencio y vistió su ropa con calma. Nada extravagante. Nada para impresionar. Una blusa azul sin marcas, pantalón oscuro, cabello recogido. Parecía la misma Lucía de siempre. Pero por dentro, era otra. Luis la recogió a las 7:30 en punto. En el asiento trasero había una carpeta delgada con una copia impresa de los resultados del programa piloto, cifras de satisfacción del cliente, evolución de ventas, testimonios reales, métricas de impacto humano. Durante el trayecto casi no hablaron. Solo al llegar al estacionamiento subterráneo del edificio corporativo, Luis la miró de lado y dijo: No olvides quién eres. Pase lo que pase, no les des el poder de definirte. Subieron en ascensor hasta el piso 25. Una recepcionista les abrió la puerta de una sala donde ya esperaban los miembros del consejo directivo. Era un salón amplio, con ventanales altos y una mesa ovalada de mármol oscuro. 8 personas estaban sentadas. Algunos hombres mayores, un par de mujeres con expresión severa, y al fondo, un rostro que Lucía reconoció de inmediato. César Montalvo. Alto, cabello blanco, mirada cortante. Vestía un traje negro perfectamente planchado y un reloj suizo que brillaba bajo la luz artificial. No se levantó al verla. Ni la saludó. Arturo ya estaba allí también, parado junto a la ventana. No dijo nada al principio. Solo le hizo una señal leve con la cabeza, como si dijera: Adelante, es tu momento. El presidente del consejo, un hombre de voz neutra, abrió la sesión. Estamos aquí para discutir el futuro del programa de transformación comercial implementado en la sucursal Polanco, liderado por la señora Lucía Ortega. El señor Montalvo ha solicitado que el programa sea suspendido por considerarlo una desviación de los principios fundacionales de esta empresa. Lucía no reaccionó. Solo pidió la palabra. Gracias por darme este espacio. Quisiera compartirles, antes de cualquier debate, los resultados de lo que hemos hecho. Entregó una copia del informe a cada miembro. Pero no leyó cifras. No presentó gráficos. Yo podría hablarles de porcentajes, de tickets promedio, de crecimiento en ventas. Pero sé que eso ya lo leyeron. Lo que no saben, y lo que sí quiero contarles, son las historias detrás de esos números. Respiró hondo y comenzó. Una madre soltera que pudo comprar su primer auto y se sintió tratada con respeto por primera vez en meses. Un joven que vino a mirar sin intención de comprar y terminó recomendando nuestra sucursal a 5 personas solo por cómo lo escuchamos. Un mecánico que, gracias al nuevo sistema de mentoría, descubrió que podía enseñar y no solo reparar. Los rostros del consejo se mantenían serios, pero algunos desviaban la vista hacia las hojas. Arturo no la interrumpía. Luis la observaba con admiración contenida. César Montalvo fue el primero en hablar. Señora Ortega, sin duda su proyecto es conmovedor. Pero nosotros no dirigimos una ONG. Esta es una empresa. Vendemos automóviles. Y lo hacemos bajo un modelo probado. Su propuesta, aunque bien intencionada, no es escalable. No es medible. Y más importante aún, no es rentable. Lucía lo miró directo a los ojos. Con todo respeto, señor Montalvo, eso no es cierto. Es rentable. Lo que pasa es que su rentabilidad no se mide en trimestres. Se mide en fidelidad a largo plazo. En reputación. En cultura organizacional. Usted ve gasto donde yo veo inversión. César sonrió apenas, con arrogancia. ¿Y usted cree que sabe más que nosotros? ¿Qué décadas de experiencia se equivocan y usted vino a salvarnos con emociones? No vine a salvar a nadie. Vine a no repetir lo que ustedes permitieron que se pudriera. Hubo un murmullo leve.
Arturo cruzó los brazos, sin quitarle los ojos de encima a Montalvo. El presidente del consejo intervino para recuperar el orden. Lucía, lo que usted propone implicaría una reestructuración en varios niveles. ¿Está dispuesta a asumir el liderazgo de ese proceso si el consejo lo aprueba? Sí. Sin condiciones. Pero con una solicitud. ¿Cuál? Autonomía. No quiero ser una figura decorativa. Quiero el poder para tomar decisiones, construir equipos, corregir errores. Si me van a pedir resultados, necesito las herramientas. Montalvo interrumpió. ¿Y qué nos garantiza que no convertirá esta empresa en un experimento de coaching emocional? Lucía se inclinó hacia adelante. Nada. Excepto el hecho de que ya lo estoy haciendo, y está funcionando. El silencio que siguió fue largo. Uno a uno, los miembros del consejo revisaron sus hojas. Se cruzaron miradas. Algunos asentían levemente. Otros evitaban opinar. Finalmente, el presidente del consejo tomó la palabra. Procederemos a votación. Uno a uno, los votos se fueron registrando. A favor. A favor. En contra. A favor. Abstención. A favor. Montalvo fue el penúltimo en votar. En contra, dijo sin levantar la vista. Finalmente, Arturo votó último. A favor, declaró con voz tranquila. El resultado fue claro, el programa continuaría. Lucía recibiría autoridad plena para liderarlo. Y su modelo se replicaría en 2 nuevas sucursales como prueba piloto nacional. César Montalvo se levantó. Caminó hacia la puerta sin mirar a nadie. Pero antes de salir, se detuvo junto a Lucía. Disfrútelo mientras dure. El poder es efímero. Lucía lo miró con calma. Lo mío no es poder. Es propósito. Y eso, no se acaba. Cuando la puerta se cerró, Lucía soltó el aire que había contenido por minutos. Arturo se acercó y le puso una mano en el hombro. «Ganaste». «No. Aún no», dijo ella. «Pero ya nadie puede fingir que no nos vio». Esa noche, al volver a casa, Lucía abrió su cuaderno y escribió una sola línea. «Si nos van a mirar, que sea porque no pudieron ignorarnos». Y en alguna oficina en penumbra, un hombre llamado César Montalvo encendía un puro, mientras llamaba a un número desconocido. «Prepárate. Esto aún no termina». Pasaron 3 meses desde aquella votación. En ese tiempo, muchas cosas cambiaron. Y otras, silenciosamente, siguieron igual. La sucursal de Polanco se transformó en un laboratorio viviente de humanidad y resultados. Las historias en el pizarrón ya no eran colocadas por Lucía, sino por los propios empleados. Cada semana, alguien dejaba un testimonio, una carta, una anécdota. No todos los clientes compraban, pero todos salían sintiendo que su presencia había valido la pena. Rodrigo, el mecánico, se convirtió en el primer mentor oficial. No dejó su overol, pero ahora también entrenaba a los nuevos vendedores, no con manuales, sino con ejemplos. Mariela fue ascendida a supervisora de atención al cliente. Nadia, la joven vendedora, ya lideraba el ranking de satisfacción por 2º mes consecutivo. Ninguno de ellos había sido el más brillante según los viejos estándares. Pero ahora, eran esenciales. ¿Y Lucía? Lucía ya no era solo una subgerente. Se había vuelto símbolo. No de perfección, sino de persistencia. Cada día tenía nuevas luchas, nuevos roces, nuevas decisiones pequeñas que la retaban. No era una heroína. Era una constructora. Las 2 nuevas sucursales piloto comenzaron su implementación con resultados prometedores. El modelo que tantos habían llamado idealista comenzaba a demostrar que la rentabilidad y la empatía no solo podían coexistir, sino multiplicarse. Sin embargo, la sombra de Montalvo seguía presente. Nunca volvió a hablar directamente con Lucía. Pero se sentía su influencia, como una corriente de aire frío entrando por una ventana cerrada. Un viernes por la noche, Lucía recibió un correo anónimo. El mensaje era breve. En una semana, el consejo evaluará un informe sobre el impacto real del programa. Si los números no cumplen las expectativas, podrían revertirlo. No era una sorpresa. Ella sabía que la victoria no era un lugar donde quedarse a vivir. Era solo una estación en el camino. Pero también sabía algo más importante: ya no estaba sola. Convocó a una reunión informal con su equipo el sábado por la mañana. Sin corbatas, sin PowerPoints. Solo café, pan dulce y sinceridad. «Nos están observando otra vez», dijo. «Y tal vez quieran frenarnos. Pero esta vez, vamos a demostrar que esto no es solo mi proyecto. Es de todos. Quiero que cada quien escriba, con sus propias palabras,
¿Qué ha cambiado en su vida desde que todo esto comenzó? Durante una hora, nadie habló. Solo se oían plumas, dedos tecleando, respiraciones cortas. Después, empezaron a leer, uno por uno. Rodrigo habló de cómo ahora sentía orgullo de venir a trabajar. Mariela escribió que, después de años, había vuelto a sonreírle a los clientes. Nadia confesó que pensaba abrir una red social sobre atención con alma. Hasta uno de los guardias de seguridad participó, diciendo que había aprendido a saludar a la gente por su nombre. Lucía guardó todos los textos. Armó un expediente. Y se lo entregó personalmente a Luis, pidiéndole que lo incluyera en el informe oficial al consejo. El día de la reunión, Lucía no fue convocada. Pero sabía que su voz estaba en cada una de esas páginas. 2 días después, recibió una llamada de Arturo. El programa continúa. Por mayoría. Y más que eso, se va a expandir gradualmente a nivel nacional, comenzando con 5 nuevas sucursales. Lo lograste, Lucía. Ella no dijo nada por unos segundos. Miraba a través del ventanal de la agencia, donde un señor mayor era atendido por un vendedor joven que lo escuchaba con atención real. No lo logré sola. Y esto todavía no termina. Tú nunca vas a terminar, dijo Arturo. Porque gente como tú no viene a cerrar ciclos. Viene a abrir caminos. Ese mismo mes, Lucía fue invitada a hablar en una conferencia de innovación empresarial. Al final de la charla, se le acercó un hombre tímido, de lentes y voz baja. Tú no me conoces, dijo, pero yo sí te conozco. Trabajo en una de las sucursales viejas, donde aún manda el modelo antiguo. Y quiero que sepas que vimos tus videos a escondidas. Que imprimimos las historias de tu pizarrón y las pegamos en nuestro vestidor. Algún día, quiero trabajar contigo. Lucía le estrechó la mano con firmeza. Tú ya trabajas conmigo. Solo falta que lo hagan oficial. Esa noche, al llegar a casa, encontró sobre su cama una caja con un lazo rojo. No tenía remitente. Al abrirla, encontró una pequeña escultura de bronce, un corazón con engranajes. Junto a ella, un papel escrito a mano. Venciste sin gritar. Y por eso, tu voz se sigue escuchando. Era la letra de Arturo. Lucía sonrió. Guardó la nota en el mismo cuaderno donde venía escribiendo frases desde el principio. Y debajo de la última, escribió una nueva. No se trata de lo que cambiamos. Se trata de lo que dejamos encendido. A la mañana siguiente, como siempre, llegó temprano a la agencia. Antes de encender su computadora, revisar metas o contestar correos, hizo lo que nunca había dejado de hacer. Prendió las luces, acomodó la mesa de café y caminó hacia el pizarrón. Tomó un plumón negro y escribió una nueva historia. La historia de alguien que fue subestimada por cómo vestía. Que fue desafiada por liderar con el corazón. Que fue amenazada por querer escuchar. Pero que nunca se rindió. Y firmó con una sola palabra. Todos.